Del día de tatu del Y día ahora de hoy. cambiamos de rumbo y Exacto, venimos de nuevo vuelta de página. sin tatuaje con Analía y con el amigo Hola, Damián de Analía. Paches, amigo de la ¿Cómo casa. la ¿Cómo les va? Ah, muy buenas tardes. Antes que nada, ¿están tatuados ustedes? Yo no tengo tatuaje. ¿Vos, No. Ana? No, ¿Nada? nada de nada de nada. Tampoco ¿No? María. Yo sigo el camino de Vero, no María. ¿No? No, por el momento no. ¿Por qué? Yo ¿Qué relaciono, no? claro. ¿Por qué? A ver, contame vos, Y Ana. relaciono el tatuaje a alguna marca individual o personal. Sí. Y en realidad yo, que tengo una hermana gemela y ¿Vos qué decís? necesité... ¿Que ella se tendría que poner Marolio, por ejemplo? No, que ya solo quizás el idea, rostro. No, que ya solo el rostro y la personalidad ya por ahí es suficiente para su personalidad, Ah. ¿entendés? Como que por ahí Claro. alguno utiliza un tatuaje como para identificarse o tener algo De más, algo. además de lo que Ajá. tiene. Y Yo yo me- tengo acá como este lunar, que es como Sí. un signo... Claro, Claro. que yo te mando. Y Como Marcela López Rey acá. ¿Entendés? Que si lo toda la- tengo ahí, para mí es casi Es como un tuyo, tatuaje Claro. mío, ¿Y como usted una marca por qué no, personal. señor? Yo tengo ya tatuaje natural. Mira, acá caída a los 4 años con Vos te tatuaje tendrías que hacer cara. una calculadora acá, Acá, porque hablar de claro, economía, acá. desde acá tenés, ¿no? Sí, sí, una acá. calculadora en la mano. Pero sos vamos al zurdo acá, tema ahí que va, nos pum, pum, pum. compete. Vamos Ahí al tema está. que nos compete, que Claro. es el tema de la diferencia Sí. en los hombres y las mujeres, a que hoy estamos A la parte hablando del económica. Por Día de la mujer. fecha, exactamente. El Ah, igual, impuesto de rosa, condiciones. cosa que yo no lo había escuchado esa Exactamente. frase. Claro, jamás. bueno, conmemoramos Contanos. el 8 de marzo Sí. y el contexto internacional por el que esta fecha se conmemora en todo el mundo desde hace un tiempo ya. La ONU declaró esta fecha como el Día Internacional de la Mujer en 1975. Es para recordar la muerte de 127 mujeres que trabajaban en una empresa textil en un momento en que estaban reclamando mejoras en salario y de condiciones laborales. De ese contexto partimos para, entre otras cosas, hablar hoy de cuáles son las Que se brechas habla de que se las económicas, quemaron sociales. vivas. Claro, y murieron 127 ¿En porque dónde era? cerraron Pero la ¿En dónde fábrica. Cerraron, era? pero la ¿En incendiaron. Francia? No, en Nueva York. Washington, Ya en Nueva sabés, York. Nueva York. Nueva York. Cotton era la empresa, ¿no? Eran tejedoras, creo Sí, yo. 1913. Ayer yo leía, viste, es como cuando lees los diarios de acá, que vos ves una información de un lado y la misma información de otro lado contada. Leía información de esa época donde Sí. decía que murieron por un incendio casual 127 mujeres. Y otro decía que un diario de No, otra aparentemente tendencia, no la pudieron. incendió el mismo Claro, dueño. Claro, y además no estaba todo preparado en el caso de que el incendio no hubiera sido intencional para que puedan ser rescatadas. No estaba Que cerrado. era una de las cosas que el reclamaban edificio. ellas, no solamente las jornadas, sino los derechos de todo tipo 10 de derechos. horas de jornada laboral y igualdad en salario con hombres porque no lo tenían. Que es el tema que en hoy ese vamos a hablar. contexto, claro, hay muchas diferencias financieras y sociales que todavía mantenemos. Durante esta semana, el Banco Central de la República Argentina ha realizado un informe para ver precisamente cuáles son esas brechas que todavía existen en nuestro país. Si les parece, vamos a comenzar, Sí. va a repasar cada una de esas diferencias. ¿Dónde está la inequidad en A nuestro ver. país? Por ejemplo, en el trabajo no remunerado. ¿Cuántas horas por semana las mujeres dedicamos a tareas que no tenemos sueldo y cuántas usan los hombres? En el caso de las mujeres, el promedio de horas en trabajo remunerado es de 15 y 42 horas al trabajo doméstico. Es decir, están 15 horas en el trabajo formal por el que Sí. reciben sueldo y 42 en el trabajo doméstico utilizan. Ahí hay un punto interesante para hacer, que se ha calculado que si todo ese trabajo no remunerado lo Sí. incorporaríamos dentro de la medición del PBI, o sea, la producción de bienes y servicios de un país, algunas economías podrían crecer un 25% más. Es decir, ponerle que un país Sí. crece 1%, podría crecer 1.25. ¿Por qué? Porque es algo que en realidad no se mide. El trabajo que tiene que ver con el aseo, la limpieza del hogar, la atención de los chicos, la educación de los Sí. chicos, eso no se mide. Sí. Sin embargo, es una producción económica. Si no existiese eso, Sí. no podíamos producir nada. Ajá. Claro. Es muy importante. Pero ¿qué pasa también con esto que yo pienso, no? Si uno tiene una familia y dice, bueno, la persona, el que trabaja, el que lleva el dinero, tiene que viajar 2 horas. Sí. Esas 2 horas que está en el viaje y que vuelve del viaje. Que la mujer está en la casa trabajando. Y él no está trabajando, pero como Es un parte de trabajo su pasivo. jornada Claro, laboral, tiene sí. que Sí. ir a trabajar. Eso también, ¿cómo está? ¿Cómo lo medís, no? Claro, Es ¿cómo está difícil eso. medido? Bueno, en el caso de esas horas Porque de la gente viaja traslado... 2 horas para trabajar. Sí, esas horas de generalmente, traslado una hora y media. no están medidas dentro de lo que es la actividad económica plena, pero sí cada una de las actividades que, como decía Analía, no remuneradas tampoco Claro. están medidas y sin embargo forman parte de
lo que producimos, los servicios que producimos en un país en un año, ¿no? No, y además, a ver, las horas de traslado en realidad no sería una diferencia por género, ¿no? Porque quizás las distancias a trabajo serían las mismas. Lo que cambia en cuanto a las horas de género. traslado o al tiempo que uno utiliza es que si siempre la mujer de la casa se queda o traslada, por ejemplo, a los chicos en todas las actividades que tienen y además cumple su Pero eso trabajo también parte y el de hombre eso, no, obviamente. ahí estamos teniendo la Por eso te diferencia. digo, por eso Claro, te digo, para un lado y para el exacto, otro, sí, ¿eh? es No, así. Sí. no estoy... Sí. Recién hablaba, bueno, esto, a ver. Sí, y en el caso cuadro. de los hombres, a ver, según a el ver, ya que está el banco, cuadro ahí. bueno, el techo de cristal, ¿qué es el techo de cristal? ¿Cuál es la diferencia en el acceso a los cargos de decisión y de gerencia? Según este informe, dado esta misma semana por el Banco Central de la República Argentina, hay un 30% menos de mujeres que varones en puestos jerárquicos. Y esto hay que Y eso sumarle que cada vez vemos más. se ven así más, y todo, no. pero igualmente la diferencia sigue Esa- siendo sí, del del 30%, que es mucho. que es mucho. Es mucho. Y eso hay que sumarle lo siguiente en el campo laboral. La mayor parte de todo el campo laboral que está mejor formado, es decir, que tienen mayor grado de estudio, pertenece a las mujeres. Y sin embargo, tienen menos acceso a puestos de decisión. Eso también está medido. Las mujeres tienen educación secundaria, el 60% de las que están trabajando llegan a una educación secundaria. ¿Será porque saben que les cuesta más llegar y entonces se esfuerzan el doble? Sí, y también porque ¿También? hay todavía una población y ciertas estructuras Claro. laborales que, si bien es un tema en los últimos años, bueno, no le están dando tan Hay una fácilmente capacidad promoción a infravalorada. las mujeres. Hay una ¿no? capacidad ¿Cómo es infravalorada. eso, Damián? Y la realidad que, desde el punto de vista universitario también, son más las mujeres que egresan, Sí. no tanto en ciencias exactas, pero por ejemplo en ciencias sociales, y hay un sesgo por parte de el sector, por ejemplo el sector público, ¿dónde trabajan las mujeres? Bueno, las mujeres trabajan en el sector de la salud, en el sector de la educación. Cami hizo un buen informe sobre el sector de mujeres empresarias pymes. ¿Dónde trabajan las mujeres en comercio? En farmacia, en perfumería, en indumentaria, en calzado. No pueden dedicarse a ciencias duras en la industria, metalmecánica, metalúrgica. ¿Por qué? Porque hay como una especie de sesgo o estigmatización del rol de la mujer incluso en los campos de la economía. Hay un buen informe que hizo LinkedIn, que es un búsqueda de talentos, Sí. que muestra, bueno, el sector cuaternario de la economía, que es el sector de la economía del conocimiento. Ajá. Entonces, ¿qué muestra? Que en realidad las mujeres, en esas ciencias que son las ciencias del futuro, solamente el 16%, por ejemplo, accede a servicios informáticos, a campos de servicios. Solamente el 16% de las mujeres están accediendo en el campo laboral a servicios ¿Y el campo informáticos. científico? Bueno, eso es en el campo científico, cuando ves, por ejemplo, en el caso sector público, tenías muy poco nivel de participación en direcciones y jefaturas dentro del sector público en nuestro país, en el propio gobierno nacional. Y hay digamos, frente a todo esto negativo, voy a dar un dato positivo, que lo muestra el Foro Económico Mundial. Argentina mejoró la posición interanual. ¿Vieron cuando decimos Argentina es un desastre en todo? Hay algo en que no. Hay algo que no, y este es el campo que no. ¿Por qué? Porque de casi más de 100 países que mide el Foro Económico Mundial, Argentina pasó del puesto número 36 al 30. Ajá. Casi te diría que estamos dentro de los que son economías consideradas emergentes en vía de desarrollo, casi desarrolladas. Muy buena puntuación en capacidad educativa, muy buena puntuación en salud, puntuación media en empoderamiento económico y baja puntuación en empoderamiento político, muy bajo, de país subdesarrollado. Político. Ahora, Sí. Hay uno de los cuadros que igualmente, pasó ahí que hablaba de claro, los créditos hipotecarios, sí. que eso me llama la atención. Bueno, ¿Por qué? acceso a crédito, según Eso. el Banco Central, cómo está la Explícame, situación porque eso no lo entiendo, yo. financiera Hay y el muchas cosas que acceso no al entiendo, crédito. pero Los explíqueme, varones acceden casi el doble que las ¿Por qué? mujeres. Pero porque cuando dices acceden, es que Sí. los piden, Claro. es que se los Claro, otorgan. sí, en Sí, realidad se lo está otorgan hecho a sobre más, sí. los propios datos que el banco tiene. En realidad, ¿por qué? Porque son menos las que tienen actividad en cuanto a que Remunerada, organizan quizás ellas solas su situación financiera. Tiene menos activo para respaldar un crédito, desgraciadamente. Bueno, pasa, yo trabajo en una cosa ¿sí? que se llama Y WIPO, al ganar menos, emprendedora. Claro. tienen menos Y- posibilidades. Esa es otra brecha Claro. importante. Y las mujeres que tienen emprendimientos, el 95% de las mujeres que tienen emprendimientos son ellas solas. O sea que la persona que tiene un emprendimiento de hacer empanadas, ella se la amasa, ella compra las materias primas, ella la Todo cocina, el ella hace el proceso. packaging, ella Claro. va, lo Sí. compra, lo cobra, hace sus Sí, sí. impuestos. Sí, sí. O sea que es
una sola persona que ¿Pero maneja qué su que es una pyme, normativa digamos. de los bancos decir que No, tiene que no, ser no, así? no. ¿Por qué? No, esta es Claro. la estadística que surge en cuanto a la realidad. ¿Cuánta gente varón pide crédito y qué Sí. tipo de crédito tiene? ¿Y cuánta gente mujer pide crédito y qué Pero crédito tiene? pero ¿por qué al varón Porque sí y a la mujer incluso- no? No es que el banco le dice que no, es que hay menos mujeres que lo solicitan Ah. en relación al total de solicitudes de crédito. Generalmente que se tiene. suma el pedido del hombre y después el sueldo de la mujer. Claro, exacto. Porque, Exactamente. O sea que el Claro. que, Un que complemento. bandera es el hombre. Sí. El que lo solicita, Sí, claro. digamos. Claro. Porque Y en- siempre es y en el mayor. caso que sean mujeres. Bueno, existe también una brecha a nivel salarial. Las mujeres ganamos 27% menos. Digamos, un hombre y una mujer en el mismo cargo, misma capacidad, misma empresa, 27% menos de salario O sea, dos únicamente personas por ser así, mujer. Que se Siempre. recibieron dos Sí, ingenieros. ese es el ¿Por qué? promedio. ¿Pero por qué? Por cultura. Porque hay empresas que al hombre tiene determinado salario y otro no. En realidad, la lucha por la que Pero, estos datos son importantes. A ver, queriendo entender, porque no lo Sí. puedo entender. Es bastante esto. representativo este dato, te digo, Digo, porque a la hora de la liquidación, hay más cosas que, por ejemplo, qué sé yo, por pero universal, esto es por hijo la decisión- asignación, hay cosas que a lo mejor el tiene hombre que cobra ver más por con una aguinaldo, organización no sé. tributaria. ¿No? Es decisión del empleador de cuál es el salario para este cargo si es un hombre y cuál es el salario para ese mismo cargo si es una Y mujer. tiene ¿A que nivel ver esta estatal cosa- también? No, se supone que no. Ah, se supone que no. Se supone que no. Y, pero ahí lo que hacen es, la equidad la promedio- ponen, claro, la equidad la ponen que a lo En la mejor le dan cantidad el de trabajo. mujeres. En la cantidad. No, y le dan el trabajo a una mujer que es capaz con un puesto inferior y la persona que está por sobre ella, que es un varón, gana más y tal vez el trabajo lo hace la No, mujer. pero además hay que tener en cuenta algo. ¿Cuánta historia tenemos las mujeres en el mercado laboral? Digamos, conocer estas cifras y ir renovándolas también año a año, en parte es también para informarse y preguntarnos esto, Diego, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Claro. ¿Por qué una empresa tiene un ingeniero que estudió tantos años y tiene tal Lo experiencia? mismo que la mujer. Y tienen exactamente el mismo recorrido de formación y de desarrollo profesional. Esta misma mujer ingeniera, pero a ella le ofrecen un salario ¿Tiene que ver menor. el tema de la ¿Por qué? maternidad en esto? Eso pensaba. Sí, mira, el Eso tema de la pensaba. maternidad es uno de los, digamos, dentro de lo que son las necesidades que muestra la mujer, está entre las 5 necesidades básicas que muestra la mujer para poder acceder a un puesto jerárquico de trabajo. Obviamente, ser madre genera un estigma importante al nivel de acceder a un puesto jerárquico y la realidad que también hay otros, como puede ser las oportunidades que tiene la mujer respecto del hombre en el campo laboral. Y también la capacitación, la existencia. Vos decías, bueno, yo tengo un préstamo, perfecto, pero ¿para qué? Y para, digamos, desarrollar un bien o prestar un servicio, el conocimiento, el acceso al conocimiento es básico. Las que lo tienen no están pudiendo acceder. Pero el problema también es que al dedicarse a la maternidad, muchas se desprenden del campo universitario, el campo de la educación, porque tienen que atender al hijo. Y la Esto no- continuidad laboral también, Bueno, ¿no? esto- Que para pedir un crédito te piden Reinsertarte, cuánto, claro, cuál claro. es tu historial laboral, pero ¿Qué acabo de se- ser madre. ¿Qué pasa en...? Yo siempre... Es medio injusto, pero hay que decirlo. Los primeros 5 países que están en este índice del Foro Económico Mundial, ¿cuáles Sí. son? Los nórdicos. O sea, Sí. Finlandia, Dinamarca, Noruega. Ujú. ¿Y por qué? Bueno, porque en la realidad aquellos que... cuando uno es madre, tenés 6 meses de licencia, pago. E incluso el hombre tiene licencia. Bueno, esto... Acá nada, 3. Sí, acá, claro, acá 3. Pero perdón, también allá tienen menos hijos que acá. No, y además es una economía desarrollada. Y Es- tienen menos cantidad de hijos Sí, por familia. y también tiene menos subsidios también por familia porque tienen bajo nivel de pobreza y es un país súper desarrollado que nosotros no logramos entonces ser. pueden darle el tiempo que necesita Igual la realmente licencia una para madre. los padres es un tema que también está en tratamiento. Algunas provincias otorgan más días también para el los caso de los nacimientos para los padres. Y antes también, Damián, hablábamos del impuesto rosa. Sí. Digamos, no solo hay brecha en cuanto al ingreso, de cuánto ganamos, al crédito o al salario, sino que además cuando compramos determinados objetos, Sí. por ser femeninos o, bueno, esperando clientes o consumo de parte de mujeres, el precio es más alto. Sí, expliquemos qué es el impuesto rosa. El impuesto rosa se empezó a medir en Estados Unidos en la década del 90, en Nueva York. Es el sobreprecio que paga la mujer respecto del hombre sobre la misma marca y mismo producto. Por ejemplo, un perfume. Un perfume para niños cuesta un precio, un perfume para niñas cuesta otro precio. No sabía Sí, eso. sabía. Pero un perfume de mujer es mucho más caro que el de hombre No también. sabía. Sí. Que yo nunca entendí por El qué. ibuprofeno. Y no tiene que El ver... ibuprofeno para Me mujer. estás cargando El para la el FEM, menstruación. el FEM es Sí, más Perdón. caro. es más caro que el Pero hombre, solamente perdóname, por estar rosa. Hay cosas que son preguntas que no tienen Los respuesta. útiles, Pero los útiles. La Olvídate del mochila de género, nene y de olvídate de la nene es distinto mujer. el precio. Yo que voy a comprar un dietético, voy a comprar una mermelada dietética y una mermelada común. Es más cara la dietética. Pará, Explícame pará, por ¿sabés qué. qué? la veo ¿Por qué? sorprendida. Explícamela. Sí, pero es No, así, me pero- estoy totalmente es así. indignada. bueno. Tenés razón.
el remedio para cuando tenés dolor menstrual, Sí, con dolor de cabeza, sí. es más caro para la mujer. Sí. Hay un informe. Para nosotros es gratis porque no tenemos. No, Hay un pero informe, que te voy a dar el dolor una- de cabeza, Farmacia y perdón, cosmética. Sí, para el menstruales flex, no tengo. el de los Sí, músculos. exacto, sí. Si Te voy a yo dar- tengo dolor muscular o tengo dolor menstrual, tendría Sí. que... Pero o sea, desodorante. mismo. El Sí. de la mujer Es más caro. es más caro que el del hombre. Mira, nosotros venimos midiendo las mujeres empresarias ahí de CAME, las pymes, ¿Sabes que no vienen sabía? midiendo todos los años esto. El año pasado la diferencia dio con 11,6% en una cartera de productos que se miden todos los años. Este año, desgraciadamente, midieron 12,6%. Es decir, la diferencia es mayor este año que el año pasado. Y la realidad que ahí lo que tenés es que ganan 27% menos y pagan más. Pero yo tengo una pregunta, porque viste cómo es vos sos economista, la demanda. La mujer compra 10 veces más desodorante que el hombre, Nada. entonces por eso el comerciante lo cobra más caro. Bueno, la industria... Quiero querer entender Sí. una locura. ¿Entendés? Sí, ¿Puede ¿de ser? dónde? Pero hay el una perfume lo usa explicación. más la mujer que el hombre. Hay a lo una ¿El mejor. shampoo? También, Sí, seguramente. sí, también. Hay una Lo explicación. Mira, femenino, Peteco. más caro. Hay una explicación. ¿Cuál es la explicación de esto? La realidad que esto viene desde la década del 80, cuando éramos una familia tipo. La mujer no era una mujer desde el punto de vista económico activo. ¿Por qué? Porque se dedicaba al cuidado del hogar. ¿Quién hacía las compras en la familia? La mujer. Cuando iba al supermercado, en definitiva, ¿quién tomaba la decisión de compra? La mujer. Y obviamente, ¿por qué la tomaba? Elegía los productos rosas. Por lo cual, la industria mirá. generaba un sobrecarga de precios porque la que seleccionaba las compras del hogar, pero además la de ella, era la mujer. Esto se generó muchísimos productos, hasta las hojitas de afeitar, pero desgraciadamente Sí, que te voy a decir solo que las cambia, pagas más en caras. algunas solo Claro. cambia el Bastante color. más caras. La que es rosa. La que es más- rosa La que es más rosa cara. es más cara que la azul. No sería mi caso. No, bueno. no Pero por eso te digo, por eso te hacía la No comparación. sabía, no sabía, nunca Chica, le fui hacía a la comprar comparación rosa. también con producto dietético. Explícame por qué una mermelada común vale más barata que la No, pero eso es mermelada lo light y lo no light. ¿Y ¿no? qué diferencia hay? Que Bueno, uno tiene pero edulcorante y la otra está azúcar. bien, No, Eso bueno, tiene pero que a ver ver, con- las más caro. cartucheras, si están con... No, pero yo digo, es la diferenciación por el tema de lo consumista Sí, también. Sí, porque la que ¿Se ve? toma la decisión es la mujer. Ahora, eso fue cambiando a lo largo del tiempo y yo digo que el Estado en algunos lugares reguló. Para mí, y esto es una oportunidad terrible que tiene la propia economía de género, este tipo de espacios donde estamos divulgándolo. ¿Por qué? Es mucho mejor cuando el mercado toma la decisión de igualar ese precio que cuando el Estado regula esa actividad. ¿Qué sería igualar? A ver. Hay muchos sectores, por ejemplo, una cadena de supermercados ya tiene el último día del mes descuentos fuertes para la mujer en esos productos. Hay una compañía de perfumes Sí. que ya igualó el precio cuando lo tenía diferente. Hay otra compañía de desodorantes, por eso lo medimos permanentemente, de desodorantes que tenía diferencia de precio y ya lo igualó. ¿Sabes por qué? Porque generó justamente por parte de la mujer una reacción negativa frente a esas categorías de producto. Por lo cual ahora la industria se está aprovechando al revés. Si yo igualo, tengo mayor posibilidad de ganar participación del mercado. Lo mejor que lo decía el mercado, pero claramente los medios de comunicación debemos informar en qué instancia estamos. Desgraciadamente en Argentina aún estamos mal. ¿Y en qué tiene ventaja la mujer sobre el hombre en algo? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando íbamos a bailar, que a lo mejor las chicas no pagaban la entrada y nosotros sí. Sí, Pero eso es otra todo extremidad. que Eso es también otra- es Pero una pará, manera de usarla. pero igual porque- acá lo que hay para que que nosotros pensar- entremos. Eso me saca. No, igual, Damas ¿Qué? gratis es ¿sabés qué otra es lo que hay que imitación. pensar, Damas Diego? gratis, claro. Que en realidad la idea no es tener ventaja. Lo que buscamos es la equidad, ni uno ni otro. Claro, pero Digamos, digo, la paridad ¿por qué es se ha tal hecho cuando durante todos años eso? estemos en la misma condición. No pretendemos tener... Igual. No pretendemos estar mejor, Pero pretendemos nadie nos estar explica igual. eso. ¿Por qué? Un arquitecto y una arquitecta, uno cobra más y uno ¿Viste? cobra menos. Es Sí. terrible. También Es en, terrible. el campo de la música. En el campo de la música también se estigmatiza mucho a la mujer, ¿no? La mujer es quien se le pega, se abusa. La música misma, y a veces cantamos algo y no estamos interpelando Sí, en las sobre letras. cuestiones Pero que por obvio. una parte defendemos el Día de la Mujer, pero después cantamos cosas que son... Terrible. Bastante Sí, bueno. a mí, Está bueno a mí hoy no o paran sería de para preguntarme, reflexionar. chicos, con el tema del humor. Yo le pondría las letras que vos estás diciendo Sí. y ahí es donde se estigmatiza pero muchísimo a la mujer. Eso sí es terrible, eso es terrible, las canciones que hay. Bueno, y ni te hablar de la droga y de tantas Yo creo que igual cosas, ¿no? Y tanto hemos el consumo de evolucionado. alcohol y todo. Las publicidades, los medios de comunicación. ¿Vos Sí, te acordás en los 60? obvio, La sí. mujer era la que lavaba, la que planchaba. Bueno, Sí. ya ahora también el hombre está incorporando esos parte activa en la economía del hogar y a mí me parece muy bien y me parece que socialmente va a ir evolucionando. Quizás el informe del Banco Mundial dice que respecto al empoderamiento económico, ¿sabes cuánto nos faltan? ¿Cuánto? 256 años para Oh, lograrlo. Ah, no mirá llega vos. ni mi Mirta nieta Sola. Bueno, todavía. ese es un dato del Foro Económico Mundial. Impresionante. Analía, gracias. Gracias, También Ana, gracias. gracias, Siempre Ana, tan un gusto, claros. chicos. Muy bueno, muy pero muy bueno.